Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Una vez más en este tiempo de Comunidades en Casa, muy contentos de estar en este proyecto y hemos estado hablando algunas cosas acerca de la honra. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo es que Jesús se maravilló de dos personas gentiles que de una manera increíble ellos pudieron sorprender a Jesús por medio de su fe, por medio de su honra, por medio de reconocer quién él era y el poder que él podía tener para poder hacer milagros. El reconocer su autoridad, pues les dio una recompensa total, lo cual hemos estado aprendiendo y a nosotros nos gustaría que tú estés practicando cada día esos principios que sin duda van a estar bendiciendo tu vida. El reconocimiento a Dios te va a traer muchas bendiciones. El reconocimiento a los principios de Dios te va a hacer vivir de una manera correcta. Tú estás diseñado para vivir bien, para ser mejor, para llegar muy alto, para cumplir muchas cosas, para cumplir con muchas expectativas, pero Dios se va a encargar de bendecir tu vida de una manera tan fuerte. Vimos también que Dios quiere de una manera poderosa bendecirnos, de una manera exagerada quiere darnos de sus bendiciones. Y pues nosotros solo nos tenemos que dejar en sus manos y solo tenemos que dejar fluir ahí para que funcione de esa manera correcta. Quiero contarle una historia que creo que es muy interesante para comenzar a abrir este tema que estaremos hablando acerca de fluir o fluyendo en la honra. Había un misionero que se llamaba Odrom, que junto con su esposa Daisy, ellos son originarios de los Estados Unidos y Dios los estuvo llamando muy fuerte por los años de los 70s y los 80s en África. Y ellos, Dios los usaba de una manera muy fuerte en África, de milagros impresionantes. Había milagros creativos de una manera súper poderosa y Dios estaba haciendo algo muy increíble en sus vidas. Hacían cruzadas entre 50,000 y 200,000 personas y bueno, era una situación poderosísima, ¿no? No muy famosos, pero de una u otra manera Dios estaba usando sus vidas de una manera muy poderosa. Y cuentan una historia acerca de ellos, que una ocasión llegó una mujer que tenía a un hijo de unos pocos años y lo llevaba en sus brazos porque había muerto la noche anterior. Y esta mujer estaba pues literalmente deshecha, llevó a su hijo, estaban en sus brazos y lo tenía tapado con una sábana blanca. Y le pidió a Daisy, a la esposa de este evangelista, de este misionero, y Daisy comenzó a orar por este niño y comenzó a orar por este niño. Y cuando termina de orar, el niño comienza a moverse debajo de la bata blanca o de la toalla blanca la cual llevaba. Y entonces no comenzó a llorar después y no lo destapaba su mamá, ¿verdad? Y todos los demás así como que pues destapa al niño porque el niño ya resucitó. Entonces esta mujer le dio el niño a Daisy para que ella le quitara la tapa blanca el pañuelo blanco. Y resulta que Daisy comienza a hacer una exclamación y dice pues, wow, qué hermosos ojos tiene este niño. Y la mujer comenzó a llorar aún más de una manera muy fuerte. Y algunos le preguntaban, pero ¿qué pasó? Si tú deberías de haber estado llorando muy fuerte cuando tu hijo resucitó, si estaba muerto. Y esta mujer testifica y dice, lo que pasa es que mi hijo nació sin un ojo. Nació sin una cavidad, lo tenía cerrado y ahora que Dios lo resucita, también le pone el ojo y por cierto ojos muy hermosos. Y entonces fue impresionante aquel milagro creativo y bueno, pues solamente fue uno de los milagros poderosísimos que Dios hacía en aquel tiempo con estos misioneros que estaban en el África. Pero en su historia de ellos dicen que en los Estados Unidos, cuando ellos hacían cruzadas, no sucedía lo mismo, no pasaba lo mismo, no había una dimensión del mismo poder creativo de Dios. Y pues, pero ¿por qué no pasaba lo mismo? La palabra clave aquí está en la honra.
En el África ellos eran honrados por la unción que tenían y la gente reconocía la unción que Dios había depositado en la vida de ellos. Y por cuanto Dios había depositado una bendición en la vida de ellos, una unción en la vida de ellos, entonces fluía de una manera natural la unción. Entonces es muy importante saber reconocer la unción que está en tu casa, la unción que está en tu líder, la unción que hay en la casa, porque tú vas a recibir la unción que tú estás honrando. Si tú tomas a alguien por amigo, recibirás solamente eso como amigo. Si tomas a alguien, recuerda usted que la gente que tomó a Jesús o que recibió a Jesús como carpintero, ¿qué fue lo que recibió? Recibió madera, recibió sillas, recibió mesas. Quien lo vio solamente como un sanador, que recibió pues una sanidad. Quien lo vio como el Salvador del mundo, que recibió vida eterna. Entonces, dependiendo de la honra que tú estés dando hacia las personas, hacia el líder que está en tu iglesia, el pastor que está en tu iglesia, el líder que te está pastoreando, será la misma bendición que venga hacia tu vida. Entonces, hay quienes creen, ¿verdad? Hay quienes no creen, hay quienes consideran que puede ser cualquier persona, reciben solamente eso. Quiero poner algunos ejemplos bíblicos. Una ocasión Jesús estaba sentado en casa de Simón el leproso de Betania y una mujer pues de pronto se postra ahí con un vaso de alabastro de aceite de nardo muy costoso. Era algo así como el salario de un trabajador de todo un año, de un trabajador común de todo un año. Esta mujer postrada delante de Jesús, después de haber llorado, lavó sus pies con sus lágrimas y con su cabello secaba, ¿verdad?, los pies de Jesús. Y cuando terminó de lavar los pies de Jesús, ella se levantó, abrió el perfume y comenzó a derramar el perfume costosísimo en la cabeza de Jesús. Ella honró a Jesús de una manera generosamente. Honró a Jesús, lo ungió porque Jesús iba a morir en unos cuantos días y lo ungió y lo preparó para su muerte con algo generosamente eso. Ella estaba, me imagino, feliz, ella de haber pensado, pues ese es el único momento. Se ha estado diciendo que Jesús va a morir y va a ser entregado. La palabra profética en Isaías dice que va a ir al matadero y ella tenía seguramente por algunos años guardado ese perfume muy costoso y tal vez le costó muchísimo dinero y ella decidió vertirlo en la cabeza de Jesús. Ella estaba en un cuadro importante. Ella no perdió el punto, ella sabía que estaba Jesús y tenía que honrar a Jesús con lo mejor que ella tenía, con lo mejor que ella tenía. Pero no fue el caso milagroso de todos los que estaban ahí, porque algunos no se alegraron por esta situación, sino que estaban enojados o dijeron, pues vamos a hacer otra cosa. Fíjese lo que dice en Marcos capítulo 14, versículo del 4 al 5, dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. La Biblia como que es muy... hay extractos muy pequeños, ¿no? Pero usted imagine esta parte. Ellos murmuraban contra ella. ¿Cómo es posible que hayas derramado este aceite tan costoso en la cabeza del maestro? Y tal vez pensaban, bueno, pues si hubiéramos vendido a los pobres, nos hubiéramos quedado con alguna parte. Ahora, no es malo pensar en los pobres, es bueno pensar en los pobres, es bueno hacer misericordia, ¿verdad? Pero ese no era el momento. Ellos estaban perdiendo el cuadro importante, ellos estaban perdiendo la honra importante en el momento correcto. Ellos no percibieron, todos los que estaban en la casa no percibieron que Jesús necesitaba ser ungido, necesitaba ser bendecido en ese momento y fue honrado por una mujer, ¿verdad? Ellos perdieron el momento más importante. Yo recuerdo algún tiempo atrás que
compartía un mensaje y decía, no te quedes fuera de la bendición. Este ejemplo no lo puse, pero suena muy bien porque todos ellos se quedaron fuera y esta mujer dijo, este es el momento de hacer algo generoso. Pero vea lo que dice Jesús en Marcos capítulo 14, versículo del 6 al 9. Dice, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio y en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Wow, es impresionante. Jesús una vez más vuelve a ser sorprendido por una mujer y Jesús dice, ¿no? Donde quiera que se predique este evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de la honra, el evangelio del reconocimiento de la autoridad que ha sido delegada por Dios. El reconocimiento manifestado, dice, será bendecido. ¡Wow! Sí, recuerda lo que dice en 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, ¿no? Yo honro a los que me honran y humillo a aquellos que me desprecian. ¿Qué significa la palabra humillo o la palabra humillación? Dice, el sentimiento de que alguien es indigno o de baja consideración o de falta de respeto. Entonces estamos entendiendo esto. Tal vez digo esto y es un poco fuerte, ¿no? Entonces Dios desconsidera las oraciones de los que lo deshonran. ¿Será cierto eso? ¿Dios no se manifiesta en donde es deshonrado? Es cierto, Dios no se manifiesta donde es deshonrado. Donde no es reconocida su autoridad, Dios no se manifiesta. Recuerda que usted puede encontrar fe en cualquier persona, en un hospital con una necesidad profunda, y puede encontrar una gran y una enorme incredulidad en gente que está sentada en una silla en la iglesia. Es interesante saber reconocer esto. En San Juan capítulo 13, versículo 20, la Biblia dice, de cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Wow. O sea, es exactamente lo mismo. La misma autoridad del Padre estaba sobre el Hijo, y si yo honro al Hijo, estoy honrando al Padre. En San Juan capítulo 5, versículo 23, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre porque Él envió. Entonces, hay una cruda realidad. Quienes honran a Jesús, entonces están honrando al Padre. Entonces, si yo honro a Jesús, estoy honrando la deidad del Padre, pero debemos fluir en honra de una manera entendida. O sea, tenemos que saber quién tiene cierta autoridad en nuestra casa, quién tiene cierta autoridad que tenemos que estar honrando con nuestros labios, con nuestra vida, con nuestro pensar, con nuestro vivir. Quiero que vayamos a otra cita bíblica, ahí en Lucas capítulo 13, versículo 35. Dice la Biblia así, pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Cheque esta parte. La casa de ustedes va a quedar abandonada. Yo les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, que lo que está diciendo, no me volverán a ver hasta que no me reconozcan, hasta que no me perciban, hasta que no reciban algo de mí, ¿verdad? Hasta que no me perciban. Hasta entonces, yo me mostraré a ustedes, yo me manifestaré a ustedes. Hace algún tiempo estábamos platicando en el discipulado y alguna persona del discipulado estaba siendo atacado por algunas personitas en su trabajo de una manera con citas muy metódicas y este tipo de situaciones y con argumentos pues no muy según la revelación y el entendimiento correcta de la palabra de Dios. Y yo le decía,
sería bueno que ahora tú les preguntaras y les dijeras, ¿cuándo fue la última vez que sentiste el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te dijo, ve y haz esto? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te levantó a las 4 de la madrugada, el Espíritu Santo, y te pidió que oraras por esto? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste a los pies del Maestro? Entonces, seguramente no tendrán argumentos, porque hay algo bien importante. Hay quienes puedan tener toda una liturgia, hay quienes puedan tener toda una vida cristiana, pero no la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Sabe a qué se debe eso? A la falta de honra que Dios ha delegado en Jesús y que al mismo tiempo ha delegado en sus autoridades. Personas que hablan mal de sus pastores, personas que hablan mal de sus líderes, personas que hablan mal de otras personas de las iglesias, no están honrando a esas personas y vendrán a deshonra. Y tus oraciones podrán ser dejadas de ser escuchadas en el reino de los cielos. ¡Wow! Porque no hay un reconocimiento de lo que se está dando. En San Juan capítulo 13, versículo 20, la Biblia dice, ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿No? Me recibe al que me envió. Ciertamente les aseguro que el que me recibe, o sea, honra al que me envió, recibe honra a mí, y al que me recibe, o sea, honra a mí, recibe honra al que me envió. Entonces, si tú estás dispuesto a ser honrado, tú tienes que reconocer la autoridad del que fue enviado. Jesús fue enviado con toda autoridad. En Mateo capítulo 10, versículo del 40 al 42, la Biblia dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Estamos hablando de 3 niveles de autoridad. Quiero parafrasear y poner honra en algunas partes de este mismo versículo del 40 al 42 de Mateo 10 y lo vamos a poner en su pantalla ahorita en la edición para que usted se dé cuenta cómo es que existe la honra en este versículo, en estos versículos. Fíjese lo que dice. El que a vosotros honra, a mí me honra. El que me honra a mí, honra al que me envió. El que honra a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Y el que honra a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Wow. Está bien entendido, ¿no? Si yo honro a los que vienen, yo recibo la honra y ellos me honran a mí. Entonces, aquí hay 2 cosas que son muy importantes. Lo primero es la autoridad del cielo o la autoridad del reino de los cielos. Primero está hablando del Padre, desde el Padre hasta el Hijo. Quien honra al Hijo está honrando al Padre. Quien honra al Padre está honrando al que fue enviado. Pero después de eso, ¿verdad? ¿Por qué lo dijo esto? Porque realmente a Jesús se le dio toda la autoridad. Entonces, si a Jesús se le delegó toda la autoridad, tú tienes que sujetarte a esa autoridad. Por eso en Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es importante. Ahora, lo segundo que tenemos que ver aquí es que dice, quien honra al profeta, quien honra al profeta. Recordemos que en el Antiguo Testamento los profetas eran los portavoces del Señor. En Efesios también la Biblia dice que Dios instituyó a apóstoles y a profetas, etcétera, etcétera. Dios los instituyó, ¿verdad? Quien honra al profeta recibirá recompensa del profeta. Entonces, vamos a hacerlo de una manera más coloquial o más entendida para cada uno de nosotros en este tiempo. Quien honra a un apóstol recibirá recompensa de un apóstol.
Quien honra a un pastor recibirá recompensa de un pastor. Quien honra a un evangelista recibirá recompensa de un evangelista. Quien honra a un maestro recibirá recompensa de un maestro. Incluso en el mismo versículo 42, en el 43 creo, dice la Escritura, quien honra a un justo, recompensa del justo recibirá. ¿Hay algún justo detrás de esta pantalla? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que tenemos que honrar a los que están por encima de nosotros, tenemos que honrar a los que están a la par, al mismo nivel de nosotros, y tenemos que honrar a los que están por debajo de nosotros y recibiremos recompensa. Recordemos las palabras de Jesús, dice, no volverán a verme hasta que no me honren, no volverán a sentirme. En otras palabras está diciendo, no tendrán manifestaciones de mi gloria hasta que no reconozcan quién soy yo en sus vidas. ¡Wow! ¡Qué fuerte es esto! Entonces, no sé por qué a veces hemos escuchado oraciones que decimos, ¿por qué no me escucha Dios? ¿Dónde está Dios en el momento que más lo necesitaba? ¿Dónde está ese poder? ¿Por qué no sucede nada en mi vida? ¿Por qué no pasa nada en mi vida? Ya más o menos estás respondiéndote, ¿por qué no? Porque no hay honra en tus labios, ni a los que Dios envió, a Jesús, ni a los que están en esta tierra. Hay gente que dice, ¿yo por qué tengo que darle cuentas a un pastor? ¿Yo por qué tengo que darle cuentas a un líder? Porque es una autoridad delegada. Y si tú no honras al líder que Dios lo puso y le dio autoridad, no estás honrando a Jesús. Y tú no estás honrando a Jesús, no estás honrando al Padre. Si tú no estás honrando al Padre, recibirás deshonra desde los cielos. Dios está decidiendo bendecirnos. No es de una manera incorrecta en lo que te estoy diciendo. No es para ti estas palabras en algún sentido. Es para que entendamos que en nuestros labios debe haber honra, que en nuestros labios debe de haber reconocimiento. ¿A quién estás honrando en este tiempo? ¿Quién tienes como líder? ¿Quién es la persona que está contigo para servirte en algo? ¿A quién estás honrando? ¿A los que están debajo de ti? ¿O los estás pisando con el pie y estás abusando de ellos? ¿Verdad? Honras a alguien, por ejemplo, algo que es muy importante es que la honra no es dada, ¿verdad? No es dada la honra por lo que es el líder, sino por la autoridad que se le delegó al líder. Puede que alguien te pongan que ni siquiera sabe nada de algunas cosas, pero lo han puesto sobre una autoridad sobre ti. Y si tú no honras esa autoridad, tú no estás honrando la autoridad que delegó a esta persona. Por eso es que a veces nuestras oraciones no han sido escuchadas, ¿verdad? Entonces tenemos que descubrir algo bien importante. Cada nivel de honra conlleva a una recompensa del cielo. Si yo honro, Dios está dispuesto a bendecirme. No sé si tú has notado que hay personas que dices, ¿cómo le ha ido bien? ¿Cómo Dios le ha bendecido a esta persona? ¿Sabe por qué? La respuesta, usted ya lo dijo. Usted ya sabe cuál es la respuesta. Recompensas siempre conllevan mayores revelaciones en cuanto a Jesús. ¿Quieres conocer un poco más de Jesús? Necesitas honrarle a Él. Necesitamos intimar con Él. Necesitamos relacionarnos con Él día tras día y fluir correctamente en honra. Saber reconocer en dónde hay que honrar, a quién hay que honrar y por qué tenemos que estar honrando y bendiciendo con nuestras palabras. Y como lo vimos desde la primera o segunda clase, la verdadera honra que le agrada a Dios es la honra que ha salido de un corazón puro, de un corazón limpio. La honra no se mide por tus emociones, no se mide por lo que hace la persona o deja de hacer, sino por la posición legal que Dios ha establecido sobre esta persona. Recordemos el testimonio que les di al principio acerca del misionero allá en el África. Allá en África aprovecharon esa honra. Dios fluyó de una manera muy fuerte, de forma tal que habían milagros creativos, pero en los Estados Unidos, en donde ellos eran, en donde ellos lo conocían, no sucedían cosas milagrosas, sino cosas muy pequeñas por la falta de honra. Mucho cuidado con eso. Dios les bendiga y les bendecimos y nos vemos la próxima semana en Comunidades en Casa. Un fuertísimo abrazo, les amamos, bendiciones.